¿Vamos grabando? Ahí estamos. ¿Qué tenemos para ahora? Bueno, hasta ahora habíamos visto derivadas y el práctico este que vamos a comenzar tiene que ver con diferenciales. Yo sé que algunos de ustedes o lo vieron en algún otro momento o lo estudiaron con alguien o en YouTube o de donde sea, pero bueno, trabajaron con diferenciales, ¿sí? ¿Y qué es la diferencial de una función? Cuando nosotros pensamos en qué es la derivada, ¿sí? ¿Cuál es la relación de la derivada con una función? Obviamente al hablar de derivada hablamos de límites, ¿sí? Ustedes tienen el gráfico en el práctico. Voy a tratar de reproducirles el mismo, en el sentido de que la notación sea la misma y después no los confunda. ¿Sí? Supongamos que tenemos una función f de x, ¿sí? Y consideramos un punto que lo llamamos x0. Este punto tiene su correspondiente imagen. Este es el eje Y, ¿sí? Y bueno, le podemos decir que ese punto se relaciona en imagen con ese. Ahora, ¿qué pasa? Si yo desde este punto me muevo, varío la función, varío el valor de x y lo incremento en ese pedacito, una variación, un incremento, ¿sí? A la variable x. Este nuevo punto, ¿qué va a ser? El x0 más ese incremento que le doy a la variable. Ahora, ¿qué pasa? Si me vengo acá a la función, yo voy a tener la imagen de este punto en el eje Y, ¿sí? ¿Y eso qué va a ser? Va a ser la imagen de ese x0 más la variación, más el incremento de x. Ahora, este era mi punto A, ¿no? x0, y0. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros consideramos en un triángulo, este, por ejemplo, que formamos acá, ¿sí? Pero también pensamos en la derivada, en el punto, la derivada de la función f de x en este punto A. ¿Y qué es la derivada geométricamente? Y la derivada nos da la pendiente de la recta tangente. Así que nosotros podemos pensar en cuál llega a ser esa tangente, ¿no? Entonces, si ahí está el punto, y acá es donde Laura quiere hacer la recta tangente y... Oh, mira. Bueno, supongamos que quedó mejor de lo que quedó. Esa es la recta tangente en este punto A. Supongamos que está tocando ahí, ¿sí? Esta recta tangente determina cierto ángulo que le podemos poner θ para que esté como en el apunte, ¿sí? Entonces, ¿qué más aparece acá? Si pensamos en la tangente de θ, ¿sí? Y prolongamos acá esto para que nos quede este triángulo que tiene vértices A, le voy a poner a este B, y acá arriba le voy a poner C. Entonces, la tangente de θ, ¿qué es tangente? Cateto opuesto dividido cateto adyacente, o sea, BC dividido AB. Vamos de vuelta. Este ángulo θ es el mismo que tengo acá, ¿sí? ¿Por qué? Y porque este lado lo comparten y esta recta y esta son paralelas, es decir, este lado del triángulo resulta paralelo al eje X. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Y si yo tengo este triangulito, bueno, la tangente de este ángulo es este cateto dividido por este otro. O sea, esta expresión de acá. Ahora, ¿qué pasa con BC? ¿Qué podemos decir de BC?
A ver. A ver si a alguien se le ocurre qué relación podemos tener. ¿Alguien me dice? ¿Se les está ocurriendo algo? Sería f de x0 más delta x, f de x0 más delta x, o sea, este pedacito, ¿y qué más? A ver si me fue el chat. Estaba preguntando. Bueno, ¿y qué me dicen los demás? La imagen llega hasta acá, ojo. Llega hasta ahí. Y si yo le saco y0, me quedaría con ese cachitito de ahí. ¿Qué me dicen? A ver, a ver, a ver, a ver. Algo con las razones trigonométricas, o sea, teniendo el ángulo. Algo que tiene que ver, sí, con nuestro triángulo, con las derivadas, ¿sí? A ver si alguien me dice. Ay, cada vez que me aparece el mensajito abajo en el chat, digo, ay, me están contestando y no, más DNI. Está muy bien, pero... derivar la fórmula, a ver... Tiene que ver con la fórmula, no necesariamente de la derivada de la tangente, pero tiene que ver con la derivada, ¿sí? C es el punto por donde pasa la tangente, exacto, sí. Sí. Bueno, a ver, yo se los voy a dejar hasta ahí, me pueden responder después de todas maneras, pero ¿a qué vamos? Si ustedes se acuerdan de la definición de derivada, ¿sí? Era un límite. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurría qué cosa? Cuando esta variación de la función tendía a cero. A esta variación es a lo que nosotros le llamábamos h, ¿sí? H es esto de la variación de la función. ¿Y qué decíamos que era la derivada de la función en un punto? El límite cuando esto tendía a cero. Entonces, si esto se hace suficientemente chiquito, este punto, ¿sí? En realidad, si es muy chiquitito, lo tendríamos, por ejemplo, más acá la variación. Lo que pasa es que yo lo hago así de chiquitita, ustedes no ven esto. ¿Qué pasa? Cuando tomamos la variación con respecto a la función, la variación de la función y de la imagen correspondiente también se va haciendo cada vez más chiquito. Entonces, este punto y este otro se van juntando. ¿Y qué tiende a pasar? Tiende a pasar que la variación entre la función y la razón que se genera en realidad es la misma, porque el ángulo sigue siendo el mismo. Pero al achicarse todo, vamos a ver que la diferencia entre la imagen y la diferencia con la tangente va haciendo que esto también se haga chiquitito y se empiecen a aproximar las dos cosas. ¿Qué pasa? De acá surge una relación a la que llamamos diferencial, la diferencial de la función. ¿Sí? A ver,
yo que esperaba que me dijeran que ustedes encuentren que este segmento BC lo podemos relacionar con la derivada en el punto x0 por la variación de la función. Después me van a decir, o van a pensar por lo menos, de dónde sale. Eso nos lleva a ¿qué? Hablar de que hay una expresión, ¿sí? Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. En lugar de esperar después, vamos a decirlo ahora. ¿Qué decimos que es la tangente en el punto? La tangente en el punto decimos que es la derivada en el punto, ¿sí? ¿Y qué es AB? Este segmento AB es la variación. Entonces, BC nos quedaría así, ¿sí? Y si de acá despejamos BC, ¿qué es BC? La derivada en el punto por la variación de la función. Bien, y este BC gráficamente es la distancia que hay desde ahí hasta la tangente. A eso es a lo que llamamos la diferencial de la función. ¿Y cómo lo escribimos? Este BC diríamos que es la diferencial de la función en el punto x0. Y lo escribimos como la derivada en el punto por la variación de la función. Pero para seguir con la notación parecida a la que tenemos de ese lado, en lugar de escribir triangulito x o delta x, que es la letra griega con la que nos referimos a la variación, también vamos a decir que lo escribimos, a ver, vamos con azul, de esta manera, que la diferencial de la función en ese punto nos da la derivada en el punto por dx, diferencial x. Entonces acá es donde vemos que la relación se hace tan equiparable una con la otra que pasamos de hablar de variación de la función o incremento de la función a hablar de la diferencial, ¿sí? Entonces, esto que creció la imagen llega a parecerse a esta variación, a esta diferencial de la función. ¿Por qué? Acá ustedes van a decir, pero mirá qué diferencia, es enorme, no es lo mismo. Pero si nosotros consideramos que esto tiende a cero, o sea que ese punto en lugar de estar ahí está pegadito acá, esta diferencia también va a hacerse mínima. Entonces lo tomamos como equiparable una cosa con la otra. De acá nos quedamos con esta relación. De ahí es que surge otra expresión, voy a borrar esto, este es el mismo que tienen en el apunte, ¿eh? No piensen que se van a quedar sin algo que no tienen. Lo que no tenían escrito es esta parte de acá, de hecho está hecha la pregunta en el apunte mismo para que ustedes relacionen esto que les escribí acá. Bueno, de acá, ¿qué decimos? Que lo copio otra vez con algo que escriba bien. A ver. Sí, bárbaro. Volvemos a conectarnos. Bien. Tengo, copio de vuelta lo mismo de ahí abajo, ¿eh? La diferencial de f en x0 me da la derivada en x0 por diferencial x. Esto, como tenemos f de x0, también decimos la función y, la diferencial de y. Y otra forma de escribirlo es pasar este diferencial para acá y nos queda de esta manera.